Hola, bienvenidos. Vamos a resolver el problema este que tenemos en pantalla. Es un problema de probabilidad, de cálculo de probabilidades. Es un problema que apareció en un examen de oposiciones en la Comunidad Valenciana en el año 2006. Y es un ejercicio bastante entretenido en el que nos dicen que la probabilidad de que una pareja tenga n hijos es alfa por p elevado a n. Entonces vamos a definir la variable x como la cantidad de hijos que tiene una pareja y vamos a decir que la probabilidad de que x sea n, pues será alfa por p elevado a n. Nos lo están dando. Esto es la función puntual de probabilidad que nos la dan en el enunciado. P es un numerillo entre 0 y 1, n es mayor o igual que 1, mucho cuidado aquí, no contemplamos el caso de tener 0 hijos, como mínimo vamos a... Esta función puntual de probabilidad solo nos funciona cuando n es mayor o igual que 1, no para calcular la probabilidad de tener 0 hijos. Y además alfa por p está entre 0 y 1. Supongamos que la distribución de sexos entre hijos son igualmente probables, es decir, tener hijo o tener hija tiene probabilidad 1/2 y vamos a ver qué nos piden. En el apartado A dice la probabilidad de que tengan al menos un hijo. Pues la probabilidad de que tengan al menos un hijo nos están pidiendo la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1. Esto sería la suma de todas las probabilidades, alfa por p elevado a n, con n desde 1 hasta infinito. Por lo tanto, en realidad aquí se trata más de un problema de series, de suma de series, que de cálculo de probabilidades. Desde n igual 1 hasta infinito, el alfa es una constante, la podemos sacar fuera del sumatorio, y se trataría de sumar esta progresión. Pero esto es una progresión geométrica de razón p, además p es más pequeño que 1, por lo tanto converge y podemos calcular esa suma infinita. Yo creo que me la sé, pero como no estoy seguro, voy a calcularla razonadamente. La suma sería, como empezamos en n igual 1, estaríamos sumando p más p cuadrado más p cubo más, etcétera, hasta el infinito. Entonces, p por s sería, multiplico todo esto por p cuadrado más p cubo más hasta el infinito. Y ahora restando, pues tendría 1 menos p por la suma igual a p, y todo esto se nos va en esa resta. Por lo tanto, esa suma se nos debe quedar p 1 menos p. Esto es la suma de una progresión geométrica de razón más pequeña que 1, la suma infinita. Esto es una fórmula que en teoría deberíamos de sabernos todos. Pero bueno, es muy fácil de deducir. Pues ya está, esta sería la solución del apartado. Alfa p partido 1 menos p. Esa sería la solución del apartado A. Y esta cosilla de aquí, este inciso, justifica ese igual. Vamos a ver qué nos piden en el apartado B. La probabilidad de que no tenga hijos. Es decir, que la cantidad de hijos sea 0. La probabilidad de que x sea 0. Mucho cuidado, aquí no podemos sustituir porque nos están diciendo, como hemos apuntado al principio, que esta distribución o esta función de probabilidad es para n mayor o igual que 1. Entonces, si sustituís lo tenéis mal. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el suceso contrario. La probabilidad de no tener ninguno es lo contrario de tener alguno. Es lo contrario de que la cantidad de hijos sea mayor o igual que 1. 1 menos lo que nos ha salido en el apartado A. Alfa p partido 1 menos p. Y esta sería la solución de este apartado B. También muy sencillo, pero con esa pequeña trampa, que no sé a cuánta gente conseguiría engañar. C. La probabilidad de que una pareja tenga K hijos varones, sabiendo que tiene N hijos. Vale, necesitamos definir una nueva variable. Vamos a definirlo como V. Tener hijo varón. Y nos está diciendo la probabilidad de que la cantidad de hijos varones sea K, sabiendo que la cantidad de hijos que tiene es N. Por lo tanto, fijaros una cosa, probabilidad de que una pareja tenga K varones sabiendo que tiene N hijos. Si tú sabes que tiene N hijos, cuando tú sabes que tiene N hijos, esta probabilidad condicionada
este hijo varón condicionado a X a tener n hijos, esto sigue una distribución binomial de tenemos n hijos y la probabilidad de que sea varón es un medio. Por lo tanto, esto es simplemente una distribución binomial, donde de n hijos que tenemos, k tienen que ser varones, la probabilidad de ser varón, un medio, tenemos que tener k, y la probabilidad de no ser varón, de ser muchacha, n menos k. Entonces simplificamos esto un poquillo y tendríamos nk, y aquí sumamos los exponentes, un medio, k más n menos k, pues n. Entonces esto sucede para todo k, pues 0, 1, 2, hasta n. Muy bien. Tenemos el apartado C, vamos a ver lo que nos dicen para el apartado D. En el apartado D nos dicen la probabilidad de que la pareja tenga K hijos varones. Vale, ahora es la probabilidad de que la cantidad de varones sea K, sin saber cuántos hijos tenemos. Entonces esto es teorema de la probabilidad total. La probabilidad de tener K varones condicionado a tener n hijos por la probabilidad de tener n hijos. Y esto será una suma. La cantidad de hijos que tengo tiene que ser como mínimo la cantidad de varones, porque si no la probabilidad sería cero. No puedo tener más varones que hijos en general. Por lo tanto, la cantidad de hijos sumaría desde k hasta el infinito. Y aquí el problema que yo veo es que cuando k vale 0, este sumatorio empieza en 0. Por lo tanto, contempla el n0. Y nosotros el n0 lo tenemos que distinguir siempre porque para n mayor o igual que 1 tenemos esa distribución, como estamos diciendo todo el rato, pero para n0 tenemos esta probabilidad que hemos calculado en el apartado B. Por lo tanto, mucho cuidado. Aquí vamos a tener que distinguir dos casos. Vamos a calcular la probabilidad de tener 0 varones, entonces sería la probabilidad de que V sea 0, pues la suma desde n igual 0 hasta infinito, la probabilidad de tener 0 varones cuando tengo n hijos, por la probabilidad de tener n hijos. Como estamos diciendo, el n0 hay que distinguirlo. Por lo tanto, vamos a separar este sumatorio en el 0 y todos los demás. Entonces, esto sería la probabilidad de tener 0 varones al tener 0 hijos, obviamente esa probabilidad vale 1, por la probabilidad de tener 0 hijos más la suma de todas las probabilidades desde 1 hasta infinito, es decir, teniendo algún hijo, pues tener 0 varones. Esto es un condicionado a xn por la probabilidad de x igual n. Por lo tanto, esta obviamente vale 1 de todas maneras, el v0 igual, x igual 0 sería, en este caso de aquí, para k y n 0. 0 de 0 en 0 vale 1, un medio elevado a 0 vale 1. Pero claro, si tú no tienes hijos, no tienes ninguno varón. Entonces esto es 1 por propia lógica. De todas maneras, sustituyendo ya habéis visto que sale también. La probabilidad de que x sea 0 lo tenemos en el apartado B, 1 menos alfa p partido 1 menos p. 1 menos alfa p partido 1 menos p. Más. Ahora tenemos la suma desde n igual 1 hasta infinito de tener 0 hijos, 0 varones, sabiendo que tengo n hijos. Pues aquí, 0 varones, n hijos. La k0 y la n, n. N de 0 en 0, un medio elevado a n. N de 0 en 0, un medio elevado a n. Y la probabilidad de que x sea n, con n distinto de 0, es la que nos dan aquí al principio, que sería la que hemos dicho aquí. Alfa por p elevado a n. Alfa por p elevado a n. Vamos a escribir esto de forma un poquillo más simplificada. Esto se queda como está. Y esto se nos queda, n de 0 en 0 es n. Y aquí el alfa lo podemos sacar fuera del sumatorio. Y el p elevado a n, un medio elevado a n, pues sería p medios elevado a n. Y ahora necesitaríamos calcular la suma de esta serie. Entonces vamos a pensar un poco cómo podríamos calcular esa suma. Esto nos recuerda muchísimo a la misma progresión geométrica que teníamos aquí al principio. La suma desde 1 hasta infinito de p elevado a n. Ahora lo que tenemos es, desde 1 hasta infinito, de otra razón más pequeña que 1, porque si p es más pequeño que 1, obviamente p partido 2 es más pequeño que 1, pero está multiplicado por n.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quisiera sumar desde n1 hasta infinito p medios elevado a n, no lo voy a hacer de nuevo. Ahora sí que vamos a utilizar esto que teníamos aquí, p partido 1 menos p, pues sería p medios partido 1 menos p medios. Y esto si lo simplificamos un poco, se nos queda p partido 2 menos p. El 2 pasa multiplicando, este 2 pasa multiplicando al 1, se queda como un denominador, y el 2 de arriba y el 2 de abajo se van, y se nos queda p partido 2 menos p. ¿Qué pasa si yo, como esto suma lo mismo que esto, o esta expresión de la izquierda es la misma que esta expresión de la derecha, pues obviamente sus derivadas tienen que ser iguales? Entonces yo, si derivo esta parte de aquí, desde n igual, cuidado ahora, n p medios n menos 1 por la derivada de lo de dentro, que es un medio, y esto de aquí sería derivada del de arriba 1 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, partido el de abajo al cuadrado. Entonces eso y eso fuera, y se nos quedan 2 partido 2 menos p cuadrado. El sumatorio en este caso vuelve a empezar en 1, porque yo tengo que aquí el primer término es p partido 2 y su derivada se va a convertir en un medio que sería constante. Entonces aquí para n igual a 1 tendría 1 menos 1, 0. Cualquier número elevado a 0 sería 1, ¿vale? 1 por el 1 medio sería la derivada del primer término de aquí. Por lo tanto, este sumatorio vuelve a empezar en 1. Ahora, vamos a comparar lo que nosotros tenemos aquí, que ahora se parece muchísimo a esto que necesitamos aquí. Es la suma desde 1 hasta infinito, de n por p partido 2, y el exponente es n menos 1, y aquí es n. Y aquí tenemos un medio, por lo tanto, si yo multiplico aquí por p, este p lo voy a pasar aquí, p medios, ya tengo p medios elevado a n menos 1 más p medios, por lo tanto ya se me queda el mismo exponente. Al multiplicar a la izquierda, multiplico a la derecha. Por lo tanto, fijaros que esto ya me está dando la suma de lo que estoy buscando, porque va a ser esta cosilla de aquí. 1 menos alfa p, 1 menos p, más alfa por, esta suma vale 2p, 2 menos p cuadrado. Y tendría la suma tendría la probabilidad de tener 0 varones. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. La probabilidad de tener 0 hijos varones sería esta de aquí. Vamos a ver ahora cuando k es distinto de 0, que sería lo mismo. La probabilidad, ahora esto sí sería el caso genérico, pero no vamos a contemplar la n igual 0. La probabilidad de tener k hijos varones sería la suma desde n igual k hasta infinito, probabilidad de x de v igual k, sabiendo que x vale n, por la probabilidad de que x sea n. Ahora sí podemos sustituir cada probabilidad por lo que hemos calculado de forma genérica anteriormente, la probabilidad de tener k hijos varones, sabiendo que tengo n hijos, pues sería esta cosilla de aquí, n de k en k, por un medio elevado a n, y esto alfa por p elevado a n. Y se nos quedaría suma desde n igual k hasta infinito, n de k en k, el alfa lo podemos sacar fuera, un p partido 2 elevado a n. Aquí vamos a cambiar este combinatorio por factoriales, desde nk hasta infinito, n factorial, k factorial, n menos k factorial, p medios n. Y ahora nosotros podemos pensar que esto se parece bastante a lo que acabamos de hacer, a esto de aquí. Lo que pasa es que es un poquillo más complejo. Entonces quizá un pensamiento análogo a esta forma de sumar nos dé resultado. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros queremos sumar al principio, como hemos dicho, p medios n, ahora vamos a hacer la suma completa. El primer término va a ser el 1, en la potencia 0, el 1. Entonces nosotros hemos dicho que esta progresión geométrica sumaba
P partido 1 menos P, si nosotros le sumamos 1, P1 menos P más 1 sería P más 1 menos P, 1 menos P. Por lo tanto, 1 partido 1 menos P. 1 partido 1 menos P. Pero en vez de ser P, es P partido 2. Y esto lo simplificamos y tendríamos 2, 1, 2 menos P. Este 2 pasa aquí multiplicando y al numerador. Es como si multiplicáramos numerador y denominador por 2. Ahora, si yo derivo esta cosa de aquí, tengo la suma de n p medios n menos 1 por 1 medio. Ahora sí, como el primer término es constante, la derivada vale 0. Por lo tanto, aquí no voy a empezar desde n igual 0, sino desde n igual 1 hasta infinito. No tiene sentido la potencia negativa si empezara desde n igual 0. Tener en cuenta que al derivar, el término constante desaparece. Por lo tanto, el sumatorio empieza desde una unidad más, desde un grado mayor. Y si derivo esta parte de aquí de la derecha, pues nada. Esto me lo voy a poner como 2 menos p elevado a menos 1, que es mucho más fácil de derivar. Entonces, bajo el exponente, 2 por menos 1, 2 menos p elevado a un grado menos por la derivada de lo de dentro, por lo tanto más 2. Y lo tendríamos. Vamos a derivar otra vez. Vamos a derivar otra vez la suma desde n igual 1 hasta infinito. No, hemos dicho que vamos a empezar un grado mayor, n. Para derivar la potencia bajo el exponente, un grado menos un medio por un medio. La derivada de lo de dentro por el medio que ya tenía, por lo tanto, ahora derivo esto, menos 4, 2 menos p elevado a menos 3, cambio el signo. Otra vez, si queréis. Ahora sería desde 3 hasta infinito, n menos 1, n menos 2, p medios, n menos 3, un medio elevado a 3 igual a 4 por 3 por 2 menos p elevado a menos 4, este menos, esto sería obviamente menos, pero por este menos más otra vez. Y ahora fijaros un poquillo en esto, que luego al volver a derivar otra vez se nos mete el 4, luego un 5, luego un 6, luego un 7, entonces fijaros que vamos a tener como una especie de factorial, pero el factorial no llega hasta 3. Es que este 4 es 2 por 2. Por lo tanto, esto de aquí lo podríamos expresar como 2 por 3 factorial, 2 menos p elevado a menos 4. Obviamente esto también se nos quedaría como 2 por 2 factorial, 2 menos p elevado a menos 3. Claro, al ir derivando aquí tengo 4 por 3 factorial, pues 4 factorial. Luego la 5. 5 por 4 factorial, pues 5 factorial. Así que procediendo de forma recursiva, es muy sencillo ver que esto al final se nos queda la suma desde n igual k hasta infinito, de n por n menos 1, vamos a hacer aquí puntos suspensivos para que no salga muy largo. Aquí hasta dónde estamos llegando, hasta 1 más que este, hasta 1 menos en realidad. Por lo tanto, n menos k más 1, menos 3 más 1, menos 2, menos k más 1. Aquí estamos derivando hasta el mismo orden que empieza el sumatorio, n menos k, y aquí tenemos un medio elevado a el número en el cual empieza el sumatorio, un medio k. ¿Y aquí qué se nos está quedando? Pues este sería 1 más que este de aquí, 4, y el factorial sería el mismo. Por lo tanto, 2 por k factorial por 2 menos p, y aquí tenemos 1 más, es decir, k más 1. K más 1, negativo. Negativo. Menos k más 1. Y entonces, fijaros que esto de aquí, n factorial partido n menos k factorial, es justo esto de aquí, n por n menos 1 hasta n menos k más 1. Y tenemos p partido 2, n. Entonces aquí tendríamos que meter un p elevado a k para juntarlo con esto. Exactamente la misma estrategia que hemos utilizado aquí, que le hemos añadido el p para aumentar este exponente al mismo que necesitábamos. Por lo tanto, si yo ahora multiplico aquí, esto de aquí, expresión análoga sería la suma desde n igual k hasta infinito de n factorial partido n menos k factorial, porque si yo desarrollo este factorial y simplifico con el de abajo, se me queda esta cosa de aquí. Aquí tendría p partido 2 n menos k, meto un p elevado a k, pues p partido 2 elevado a k,
igual a 2k factorial, 2 menos p. Esto lo vamos a poner dividiendo para poner el exponente positivo. K más 1, y aquí se nos ha quedado el p elevado a k que hemos metido aquí. Esto de aquí obviamente es lo que queríamos. Entonces tenemos justificado un cambio que podemos aplicar para calcular esa suma. Esto de aquí justifica el igual que le vamos a meter a aquí. Se nos quedaría alfa, toda esa suma desaparece, se nos queda esta cosa de aquí, 2k factorial, pk, 2 menos p, k menos 1, k más 1, y mucho cuidado porque aquí hay un k factorial dividiendo que no hemos contemplado. Por lo tanto, aquí hay un k factorial dividiendo. Pero ese k factorial, con ese k factorial se va y se nos quedaría alfa por p elevado a k partido 2 menos p elevado a k más 1. Y esa sí sería la solución del apartado. Cuando vamos a tener una cantidad de hijos distinta, estamos evaluando la cantidad de varones distinta de 0. Y el caso de que k valga 0 sería esta de aquí. Y tendríamos el apartado este. Y tendríamos el apartado este terminado. ¿Nos falta algún apartado más? Esto era el D. Vamos a ver. E. La probabilidad de que la pareja tenga 3 hijos sabiendo que tiene un hijo varón. E. Nos quedan 2. E y F. La probabilidad de que tenga 3 hijos sabiendo que tiene un hijo varón. La probabilidad de tener 3 hijos sabiendo que la cantidad de varones es 1. Esto es teorema de Bayes. Entonces, la probabilidad de tener un varón al tener 3 hijos por la probabilidad de tener 3 hijos, partido la probabilidad de que la cantidad de varones sea 1. Por lo tanto, tenemos por aquí V1x3, V1x3 es una condicionada que hemos calculado en el apartado C. V1x3. Entonces, 3 de 1 en 1, 1 medio elevado a 3. 3 de 1 en 1, 3 de 1 en 1, 1 medio elevado a 3. La probabilidad de que x sea 3, pues esto era alfa por p elevado a 3. Y la cantidad de varones 1 es lo que acabamos de calcular en este apartado. La probabilidad de que v sea 1, con k distinto de 0 obviamente, sería, la tenemos aquí, alfa p elevado a 1, pues alfa p partido 2 menos p elevado a 2. Por lo tanto, alfa y alfa, una p de aquí y una p de aquí se nos quedan 2. Esto que está dividiendo abajo pasa arriba multiplicando. 3 de 1 en 1 son 3. 2 al cubo, 8. Y tenemos p cuadrado, 2 menos p al cuadrado. Nos hemos dejado este 2 de aquí. Nos hemos dejado este 2 de aquí. Entonces, esto es un 2 y esto es un 16. Ahora parece que sí. Eso está por ahí. Y creo que había un apartado E. El apartado E, F, un apartado F, el número esperado de hijos, la esperanza de la distribución discreta. Sería la esperanza de X, sería la suma de n por la probabilidad de que X sea igual a n. Con n de 0 a infinito. Como cuando n vale 0, 0 por lo que sea es 0, el término 0 desaparece y no tenemos que contemplar ese caso particular de que la probabilidad de que x sea 0, que dijimos que estamos diciendo que no sigue la distribución que nos están dando. Por lo tanto, este sumatorio podemos comenzarlo en 1. Probabilidad de x igual n. Nada. Cuando n es distinto de 0, la probabilidad es alfa por p elevado a n, desde n igual 1 hasta infinito. Esto se nos quedaría alfa por la suma n, p, n, con n desde 1 hasta infinito. Entonces, esto
pues ya hemos hecho esto, hemos sumado la probabilidad, la teníamos por aquí, hemos hecho esta estrategia, la suma con el p partido 2, por lo tanto, sería hacer lo mismo otra vez. Nosotros sabemos que la suma desde n igual 0 hasta infinito de p elevado a n era 1 partido 1 menos p. Esto ya lo hemos utilizado aquí cuando hemos hecho el proceso este largo, desde n igual 0 hasta infinito. Ahora estamos con el p, sin el p partido 2, era 1 partido 1 menos p. Vamos a derivar, igual, sería la suma de np n menos 1, desde n igual 1 hasta infinito, esto 1 menos p elevado a menos 1, por lo tanto la derivada sería menos 1 menos p elevado a menos 2 por la derivada de lo de dentro. Como yo necesito multiplicar por p aquí, pues multiplico por p y multiplico por p. Por lo tanto, ya tengo esta suma, esto me va a justificar este igual, que lo voy a poner aquí mismo, se nos quedaría alfa por p partido 1 menos p cuadrado. Eso sería la esperanza de nuestra variable x, la cantidad de número de hijos que tiene una pareja. Es decir, se espera tener esa cantidad de hijos. Y creo que ahora sí el ejercicio está resuelto. Es un poco largo, es transversal a distintas áreas del conocimiento, a los distintos bloques, porque aquí pues, hay que aprender, hay que saber sumar series. Entonces no sé tampoco hasta qué punto dejar indicada la probabilidad por medio de una suma. Por ejemplo, dejar el ejercicio de esta manera. En lugar de llegar a la suma, te penaliza mucho o te penaliza poco o no te penaliza nada. Pero bueno, al fin y al cabo de un ejercicio de probabilidad bastante entretenido en el que hemos tenido que recordar cómo se suman series convergentes. Por mi parte está. Si quieres comentar algo tú en los comentarios, con toda la confianza del mundo, pues discutimos lo que sea. Y ya está. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.